escuchando Sigue al Conejo Blanco. Un espacio para decodificar, soltar y empezar de cero. Solo por RIT Radio. Bueno, estamos en el aire y estamos escuchando a Laurie Anderson de Cortina. Bueno, Laurie Anderson tiene un tema que justamente se llama El lenguaje es un virus. Es muy interesante porque según Hammer, que es digamos, el que fundó las bases de la biodecodificación con su nueva medicina germánica, él habla de que los virus son en realidad un paquete de información. No sé si ustedes sabrán que los virus no son considerados seres vivos. No tienen, digamos, alguna etiqueta. Eso es muy loco porque la ciencia no los puede catalogar. Es que en realidad es un poco como dice Hammer, es información, es un paquete de información. El tema de los virus lo voy a retomar en algún programa particular, especial, para hablar sobre el tema de virus directamente. Vamos a hablar de virus, de pandemias, etc. Pero bueno, volviendo al tema del lenguaje, ¿no? Esta cuestión del lenguaje que es no solamente programante, sino que el lenguaje en sí es un instrumento de creación. En los círculos esotéricos también el tema de la palabra dicha es en la última instancia de una manifestación de realidad. Entonces, bueno, nosotros a través del lenguaje, no solamente que podemos ser programados, que es lo que sucede cuando uno llega a este plano, empieza a ser programado por nuestro entorno, por nuestros allegados más cercanos, que son nuestros padres, son nuestros primeros puentes con la sociedad. Luego, este cuerpo social también se va a encargar de inyectarnos su ideología o sus leyes. Eso también es programante. Los programas y el lenguaje es algo condicionante también. Digamos, venimos condicionados ya por un lenguaje transgeneracional incluso, de estos traumas que vienen bajando de generación en generación, de los que ya hemos hablado. O sea que ya venimos condicionados epigenéticamente con este lenguaje. Y después, a medida que uno va creciendo, va adquiriendo también este programa de este discurso social y cultural. Entonces, cada individuo, cada uno de nosotros, es un conjunto de discursos que tal vez se alejan mucho de nuestra esencia, porque ese va a ser también nuestro trabajo después, un trabajo hasta espiritual llegado el caso, que es encontrar nuestra propia voz, encontrar nuestras propias palabras, pero ya en forma consciente. Porque después lo que ahora vamos a ver es el tema de este discurso que navega en nuestro interior, pero en forma inconsciente. Entonces me voy a remitir
tres pensadores que aportaron ideas sobre el tema del lenguaje y el trauma. Uno de ellos es Mark Wolin, que es autor de un libro que se llama Este dolor no es mío. Los que vieron la miniserie Mi otra yo van a saber de lo que estoy hablando porque uno de los personajes está leyendo este libro. Y el constelador hace mención de este libro. Yo lo voy a subir a Telegram, al grupo de Telegram, así que si ustedes quieren se pueden sumar así de Conejo Blanco, donde ahí voy a estar, como ya les conté en los otros programas, estoy subiendo material de lo que estamos tratando en los programas para ampliar un poco más los temas que estoy hablando acá, para los que les interese profundizar, ¿no? sobre algunos temas. Así que si les interesa, esta noche lo voy a subir, así lo pueden bajar. Bueno, Para encontrar Telegram, a mí me interesa mucho ampliar mi biblioteca y a veces no sé dónde buscar o me tiran siempre las mismas páginas. vayan a buscar un grupo que se llama Siga el Conejo Blanco. Ah, así se llama el grupo. Sí, es un grupo privado donde solamente yo subo material, o sea, no hay conversaciones, no hay nada. Es solamente material para que el que le interesa se lo pueda bajar o leerlo online si Como una quieren. biblioteca, digamos, en Eh, silencio y a leer. Exactamente, exactamente. Buena descripción hiciste. Sí, es una biblioteca, un archivero. Así que, de todos modos, si a ustedes les interesa que yo encuentre o busque algún material en particular, me escriben a la radio, se lo dejan a Seba. Si les interesa algún libro, yo tal vez lo tengo porque tengo un montón de cosas bajadas. O bueno, me pongo a buscar y capaz que lo encuentro. Así que si les interesa, se suman. Entonces, bueno, Mark Wolin. Mark Wolin, no solamente que es psicólogo, dirige una academia de constelaciones familiares, es poeta también y es experto en lenguaje. Así que él se dedicó a analizar el tema del lenguaje y el trauma. Él lo que dice que todos nosotros tenemos un lenguaje personal del miedo. Él esto lo descubrió primeramente en sí mismo. Él, haciendo un análisis interno, empezó a darse cuenta que siempre aparecían, no solamente en su cabeza, sino hasta diría en su alma, ciertas palabras que se le vienen repitiendo. En el caso de Mark Wolin, estas palabras eran abandono, solo y arruinado. Cuando él se encontraba en situaciones altamente estresantes, aparecían estas palabras en su cabeza y, digamos, su cuerpo emocional vibraba en estas frecuencias, en las frecuencias del abandono, en las frecuencias de la soledad y en las frecuencias de la ruina económica. Entonces él empezó a registrar, empezó a darse cuenta que estas palabras le estaban diciendo algo. Entonces él empezó a averiguar la historia de su familia. Y la historia de su familia, algunos ancestros en particular, él no explica bien si él es doble de algún ancestro o no, pero bueno, él habla de que hay ciertas cuestiones familiares que se venían repitiendo, que tienen que ver con el abandono. Él tenía abuelas, abuelos, que habían sido abandonados desde muy chiquitos, que se habían criado prácticamente en la calle. Hablaba de muchas situaciones de soledad de estos niños y de ruina económica. Entonces él empezó a darse cuenta, después esto lo aplicó en sus propios pacientes, de que cada persona tiene un lenguaje en particular. Entonces, sería importante, como ejercicio interno para autoconocimiento, en estos momentos claves de nuestra vida, en momentos donde nos sentimos como tal vez muy vulnerables porque nos sucedió algo, empezar a explorar
¿Cuál es este discurso interno que se me viene repitiendo? ¿Cuáles son estas palabras que siempre me van apareciendo para empezar a registrar y empezar a buscar en este mapa, que es no solamente nuestra historia personal, sino el mapa de nuestros ancestros también? Y poder ver si en una de esas no estamos repitiendo historias que sería importante sanar. Entonces, el tema del lenguaje es como una señal, son como pequeñas luces que se van prendiendo. Primero en nuestra cabeza, porque obviamente es un discurso y las palabras es como que nos suenan en la cabeza, pero también hay un lenguaje corporal también, ¿sí? Pero bueno, básicamente Mark Wolin habla de un lenguaje de palabras, ¿sí? No solamente el lenguaje del cuerpo, sino un lenguaje de palabras. Por eso él habla de un discurso, de un lenguaje que en el momento traumático, este momento traumático donde la memoria y la percepción quedan dispersos, este lenguaje queda no borrado, como algunos psiquiatras dicen que en el momento del trauma el lenguaje queda absolutamente borrado. Mark Wolin dice que no es que queda borrado, sino que queda en latencia. Esta latencia justamente va a despertarse en estos momentos similares al trauma original. Este lenguaje que se va a grabar, este lenguaje personal del miedo, como lo llama él, después se va a recrear durante otros momentos de nuestra vida. Es lo que Freud llamó recreación traumática o compulsión a la repetición. Esta compulsión a la repetición no solamente ocurre en nuestra vida cotidiana, sino que esta repetición también lo vamos a ver en el transgeneracional. Este discurso, este lenguaje personal del miedo, este lenguaje que quedó en latencia, se va a repetir una y otra vez, generación tras generación, justamente porque está grabando el conflicto a resolver. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Otro psiquiatra, en este caso un psiquiatra holandés que es experto en estrés postraumático, también da algunas pautas de lo que pasa con nuestro cerebro en el momento del trauma, que Hammer llamó este momento del bioshock. Van der Kolk lo que dice es que hay un fallo en el encendido y en el apagado del cerebro. Hay como una especie de cortocircuito. Hammer también habla de un cortocircuito en el momento del trauma. En este cortocircuito, el centro del habla se apaga. O sea, que uno en el momento del shock queda sin palabras. Literalmente queda sin palabras. Se desconecta la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal lo que hace es instalarnos en el aquí y ahora. Eso también se pierde. Literalmente es estar sin palabras en ese momento. Justamente cuando no hay palabras, las imágenes quedan grabadas en el inconsciente como un lenguaje secreto. Van der Kolk habla de un lenguaje secreto. Wolin habla de un lenguaje personal, pero Van der Kolk le agrega el tema del secreto, que eso es muy interesante también, porque todo lo que es secreto es algo bloqueado. Entonces, vamos a agregar también el trabajo de Donald Herb, que es un neuropsicólogo, que él dice que en el momento del trauma, las neuronas que se activan juntas se agrupan como una especie de paquete. ¿Qué pasa con estas neuronas agrupadas? Van a formar como una especie de caminito. Por lo tanto, en situaciones similares a este trauma original, aunque sea similar, estas neuronas agrupadas, este paquete de información, se va a activar automáticamente.
Entonces, el tema de la desprogramación en biodecodificación, lo que nosotros vamos a ir a buscar son estos paquetes neuronales, estos paquetes donde está el trauma encerrado como una especie de caja, como la caja secreta de los aviones. Entonces, lo importante es encontrar la caja junto con el consultante y poder abrirla y ver qué hay, qué hay abajo de este lenguaje, de esta codificación que nuestro inconsciente grabó. Pasa mucho, ¿no? Como para venir a tipo ejemplos que se me vienen de personas que me contaron anécdotas de traumas y bloqueos y recuerdos desbloqueados de su infancia, por ejemplo. El hecho de estar presente en el lugar donde ese recuerdo bloqueado eh, sucedió, ¿no? Estar ahí en ese lugar después de 20 años, por ejemplo, pudieron revivir recuerdos de su niñez. Creo que tiene que haber algo con esto que decías de el silencio que se genera, que es un silencio que no permite ni al propio yo decirse lo que pasó. Es que sí, justamente es muy interesante esto que hablas de la memoria, porque hay dos tipos de memoria, una memoria, digamos, consciente, que es la memoria del relato, es la memoria que uno, por ejemplo, cuando le preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Pasó tal cosa? ¿A qué hora fue? ¿Fue a tal hora? Etcétera. Todos estos datos están en este tipo de memoria, pero hay una memoria implícita, que es aquella memoria que va a grabar todas estas cosas que después van a quedar en el inconsciente. En esta memoria implícita es donde se va a grabar lo que Walling habla de este lenguaje personal o lenguaje secreto, que justamente si uno va al lugar donde se originó este trauma, o el trauma de tu ancestro o de tu familiar, es importante porque ahí se puede desbloquear. Es muy interesante eso. A mí se me venía por, bueno, una persona que en su momento me contó la anécdota de un trauma que había sufrido una mujer de chica en su infancia y al volver al lugar en donde había sucedido ese trauma, 20 años después ella pudo recordar lo que había pasado. Y a partir de ahí, bueno, hacer un trabajo psicológico y de distintas terapias como para poder afrontarlo y superarlo. Pero durante 20 años ella había tenido totalmente olvidado lo que había pasado. Claro, o sea, terapéuticamente es impresionante porque poder volver al escenario original es como volver al momento del trauma, porque cuando el trauma queda bloqueado para el inconsciente no existe el pasado, siempre es presente. Entonces, volver al escenario del trauma original es como volver a instalarse en ese momento. Sí, ahora que decís esto, recuerdo a la persona contándomelo y yo sentía que le estaba pasando en el momento cuando me lo estaba contando. Era algo que no se lo contaba a nadie y bueno, tuvo ella la confianza de contarme a mí lo que le había pasado. Y sí, me sentía eso justamente, que yo también estaba como en ese pasado mientras ella me lo estaba contando, porque era como que lo estaba reviviendo. Exactamente. Revivir es volverlo a vivir. La diferencia es que ahora lo estaba viviendo conscientemente. Le podía estar dando palabras. Ese es el tema. Si uno le puede dar relato, deja de ser trauma. Sí, ella lo fue trabajando y algo que me quedó, que me dijo ella en uno de los momentos que me contaba lo que había pasado, era que se le había generado un nuevo miedo, que era el miedo a volver a olvidárselo, como ya había estado toda su vida sin ese recuerdo, que me lo quería contar, para que si ella algún día se lo olvidaba, que yo se lo recuerdo. Qué interesante eso. Interesante. Sí, me sorprendió mucho y bueno, también creo que tiene que ver esto con lo que venís diciendo y como para traerlo a un ejemplo que se me vino a la mente con la explicación que venís dando. Bueno, esta misión que te deja también es un poco la misión del artista, la misión del periodista también, ¿no? Eh, no permitir que haya olvido, ¿no? Eh, entonces, bueno, es interesante también porque en la voz de esta mujer también hay tantas voces, ¿no? De tantas cosas que no hay que olvidarse.
No sé si hoy nos va a dar el tiempo para hablar del tema social también, porque da para hablar eso también, ¿no? Del cuerpo social, ¿no? Que ya lo habíamos. Veníamos trabajando justamente eso, ¿no? Lo del cuerpo social como la otra familia, la gran familia. Exacto, si hoy no nos da tiempo, bueno, lo vamos a retomar para otro programa porque encontré material muy interesante sobre trabajos del lenguaje y dictadura militar, así que sería bueno. Interesante. Vengo la semana que viene. Dale, obvio, te espero. Eh, ¿Querés que vayamos a un tema musical y después seguimos con el tema del lenguaje? Vamos a escuchar a David Bowie, Héroes.